Hola mis queridos padres creadores conscientes. Acabo de salir de la capilla y quiero conectarme con ustedes hablando un poquito acerca del tema de la culpabilidad. Algunos padres miembros de la Iglesia de Jesucristo se sienten culpables porque sus hijos ya no van a la iglesia. Y yo entiendo esto porque yo también soy mamá y yo también me he sentido culpable porque, por ejemplo, mi hija última muchas veces no quiere ir a la iglesia y últimamente mayormente no quiere ir a la iglesia. Mi hija mayor hubo una época donde no quería ir a la iglesia. Bueno, la mayor ya está muy activa. Tengo 3 hijas mayores que están muy activas en la iglesia, no me preocupo por ellas, son autosuficientes. Pero la última hija que tengo, que tiene 16 años, es la que no está yendo a la iglesia. He trabajado mucho la culpabilidad, porque la culpabilidad no nos permite ser felices, además que es una emoción, una vibración baja, que cuando la tenemos nos puede afectar la salud en todos los aspectos, físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Voy a hablar de un video más específico acerca de la culpa y cómo quitarse la culpabilidad en mi canal principal de YouTube, Silvia Galvez Coaching Transformacional. Pero hoy día quiero despertar conciencia en ti, mamá o papá, que estás escuchando este video, de la razón por la cual no deberías sentirte culpable. Y además de ayudarte a entender que no estás sola y que tú no eres la responsable de las decisiones que toman tus hijos. Porque si fuera así, imagínense, nuestro Padre Celestial sería responsable de nuestras decisiones, de lo que nosotros decidimos hacer. Y no es así. Todos nosotros tenemos el libre albedrío. Pues te comento que hoy día en la clase, la maestra, que es mi maestra visitante, la palabra en inglés es ministering sister, y creo que la traducción sería mi hermana ministrante o mi maestra ministrante. A ver si me lo dejan en el comentario cómo sería la traducción en inglés. Bueno, ella es una maravilla, es una belleza de persona, muy linda. Tengo la bendición que ella sea mi maestra ministrante o mi hermana ministrante. Y ella dio la clase. Cuando yo la conocí a ella, la conocí en una fogata en la casa de una hermana que nos había invitado, ella incluida, llevó a sus hijas. Ella tiene tal vez unos 5 o 6 hijos, desde grandes hasta pequeños. Y es bien humilde, es bien dulce, bien tierna. Y las hijitas de ella se habían sentado al costado mío. Entonces en la fogata estábamos hablando acerca de experiencias del Evangelio, cómo nos hicimos miembros de la iglesia. Otro día les voy a comentar cómo me hice miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Pero cuando yo escuchaba a sus hijas decía, qué lindas, qué bellezas. Y había como una pequeña nostalgia. Como les digo, he trabajado la culpa, ahora me viene a veces el pensamiento y no dejo que me llegue aquí al corazón. Pero en ese momento me llegó una pequeña nostalgia aquí al corazón. Y dije, me gustaría que mi hija Bella esté aquí en la fogata, me gustaría que mi hija Bella también tenga ese testimonio que tienen estas chicas acerca del Evangelio. Y de hecho que lo menciono porque sé que muchos de ustedes, muchas mamás se sienten así, muchas mamás sienten ese deseo y a veces ese deseo se vuelve una angustia, a veces se vuelve una desesperación, a veces se vuelve una culpabilidad y tenemos que trabajar con eso. Porque como dije al comienzo, la culpa no viene de Dios. Una cosa es la culpa y otra cosa es el pesar que viene de Dios. En ese video que les digo que voy a hacer, donde voy a dar pasos para quitarse la culpa, desde el pilar mente, porque la culpa, así como el perdón, es algo que hay que trabajar desde los 4 pilares. Pero en ese video me voy a enfocar más en cómo quitarse la culpabilidad desde el pilar mente, desde el pilar intelectual. Entonces, como les decía, no es bueno por muchas razones. Y en ese momento yo noté esa nostalgia porque soy muy consciente de mis emociones. He aprendido a manejarlas, he aprendido a traerme al presente, no al pasado o al futuro, porque en el pasado está la pena, muchas personas que viven en el pasado se deprimen, y en el futuro está la angustia, la preocupación, qué tal si mi hija nunca más va a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Entonces me traigo al presente y me traigo a la gratitud también del presente. Y en ese momento me traje inmediatamente al presente
y agradecí porque mis otras hijas están activas. Me acordé de una de mis hijas, las tres son muy espirituales, me acordé en específico de una de ellas, cuando ella también comparte su testimonio y las personas me vienen a felicitar, me dicen qué lindo, me gustó el testimonio de tu hija. Y eso me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Además que ya creo que lo he mencionado en otros videos, yo tengo una visualización de mi hija Bella, que ella regresa a la iglesia, que ella recibe una corona de Dios. Y es una visualización muy bonita, muy consciente, pero sin el apego. También tengo otra visualización de que ella va a la misión y tampoco tengo el apego. Me encantaría que vaya a una misión. Sé que le va a hacer muy feliz, sé que va a lograr muchas cosas en la misión espirituales, pero sin el apego. Y no es porque sea chica o mujer que yo me siento así. Si tuviese un hijo hombre, me sentiría de la misma manera. También diría que es sin el apego. ¿Ok? Porque el plan de Dios es perfecto. Y Dios nos conoce, nos ama, nos tiene contados como las arenas del mar. Y yo sé que Dios tiene un plan para mi hija, así como tiene un plan para tu hijo o tus hijos o tu hija. ¿Ok? Entonces, volviendo al momento de la fogata, agradecí, me cambió la emoción, me enfoqué en otra cosa. El profeta Nelson ha dicho, el gozo que sentimos tiene muy poco que ver con las circunstancias en nuestras vidas y tiene todo que ver con el enfoque en nuestras vidas. Entonces cambié el enfoque. Lo cambié con la gratitud, lo cambié con el testimonio fuerte de una de mis hijas, de las tres en realidad. Y eso me ayudó bastante a cambiar esa emoción. Pero las vi muy activas a sus hijas. Bueno, hoy día ella, la voy a llamar Becky. Becky dio la clase, muy bonita. Y en la clase ella contó que dos de sus hijas ya no quieren venir a la iglesia. Me dio mucha pena porque pude sentir su dolor. La vez que ella vino a visitarme, porque ella es mi maestra visitante o mi hermana ministrante, vino a visitarme. Recuerdo que la recibí en el sótano porque estaba arreglando acá el primer piso. Y no vino su compañera, así que fue un momento muy bonito que compartimos y ella me contó de su primer hijo, su hijo mayor, cómo se ha alejado de la iglesia. Y las dos lloramos porque nos sentimos conectadas, estuvimos emocionales en ese momento. Le conté mi experiencia con mi hija mayor y que ella ahora ya estaba muy activa en la iglesia. Le conté mi experiencia con mi última hija. Y tuvimos ese abrazo de hermanas que podemos sentir cuando tenemos la misma fe, los mismos principios, los mismos valores, el mismo deseo con nuestros hijos, porque no hay nada más importante para nosotras, las mamás y los papás, que tenemos un testimonio del Evangelio de Jesucristo, que nuestros hijos estén en el Evangelio. Eso es lo más hermoso. Y fue muy lindo. Y ahora cuando le escuché que hablaba de que sus dos hijas ya no querían venir a la iglesia, me dolió mucho. Pero sé que el plan es perfecto. Y le agradecí. Y justo ella hizo una pregunta en la clase que la quiero compartir hoy día. Dijo, ¿cómo podemos hacer para crear un ambiente en la iglesia donde nos permitamos ser vulnerables, donde nos permitamos compartir este tipo de cosas? Bueno, una de las respuestas que yo di es dando la bienvenida a todos con una sonrisa, acercándonos, no pensar que somos diferentes los unos de los otros, que en realidad todos estamos unidos por ser hijos de Dios, que nadie es perfecto. No ver esa raya que divide entre el uno y el otro, ¿verdad? Y también hablé acerca de que si nosotros nos permitimos ser vulnerables y si nos permitimos hablar con los demás de nuestra vulnerabilidad, por ejemplo, si tenemos un desafío o si tenemos una debilidad, que todas la tenemos. Y ella mencionó incluso que hay muchos jóvenes que están en adicciones, en pornografía, etcétera, pero que hay mucha vergüenza de los padres y de los jóvenes de compartir. Si nos quitáramos la vergüenza, mis queridos padres, sus creadores conscientes, si nos permitiéramos ser más vulnerables, yo creo que la historia sería diferente. Yo creo que las personas no se alejarían de la iglesia tan fácilmente si no se sintieran que van a ser señaladas. Porque si sienten vergüenza es porque alguien las ha hecho sentir así también. Han sido programadas para sentir vergüenza. Cuando en realidad nuestro Padre Celestial, a la hora de juzgarnos, nos va a juzgar con mucha misericordia. Yo sé que hay personas que hablan mucho de la justicia, y yo sí creo en la justicia, es muy importante porque Dios es justo. Pero hay personas que solamente se enfocan en la justicia y se olvidan de la misericordia de Dios y se olvidan de la gracia de Dios. Y eso tenemos que recordar nosotros que somos padres, cuando nuestros hijos ya no están yendo a la iglesia. Hay que recordar, que el plan de Dios es perfecto.
Dos, que Dios nos tiene contados como las arenas del mar. Y si Él piensa en todos sus hijos y piensa en los animales, en las plantas, en los lirios del campo y los viste y los alimenta, ¿por qué no va a ser así con nuestros hijos que no están activos en la iglesia? Recordemos la parábola de la oveja perdida, cuando el pastor deja a sus 99 que están bien, seguras con él, y se va por aquella oveja que se ha perdido. Y así es nuestro Padre Celestial. Y hay que recordar eso. Y hay que recordar también que el plan de Dios es perfecto. Yo a veces les cuento a las mamás y les digo, yo no sé si debería decir esto o no, pero que me perdone Dios si estoy diciendo algo que no está bien. Pero viene de un lado de amor, no viene de un lado de ego. Hubo una época donde yo lloraba mucho y sufría mucho cuando mi primera hija se quiso matar, cuando no quería ir a la iglesia, cuando estaba alejada de Dios. Es una historia larga, otro día la contaré, tiene mucho que ver un hermano, un líder en la iglesia que nos estafó a nosotros. Tiene mucho que ver, pero no es lo más importante. Y yo siempre menciono a las mamás cuando están sufriendo, llorando, cuando me cuentan sus casos con sus hijos para que yo les ayude, a sus hijos que ya no van a la iglesia, que están en adicciones, que tienen enfermedades mentales, depresión, ansiedad, etc. Y les digo, yo en esa época cuando mi hija no quería ir a la iglesia, cuando no estaba activa en la iglesia, yo lloraba mucho, sufría mucho, mi cabello se me caía, me iba al cuarto a ver si mi hija seguía con vida. Andaba en angustia, andaba en desesperación, me sentía amenazada todo el tiempo, lo cual no es bueno, ¿verdad? Yo decía tener fe en Dios y todo eso, pero mayormente andaba con mucho miedo. Y ahora veo la diferencia, porque ahora ya no me siento así. Sí, hay momentitos como les acabo de mencionar, pero regreso a mi forma de fe, de gratitud, de cambiar el enfoque, de confiar en el plan de Dios. Y yo les digo a esas mamás, ¿qué tal si yo no hubiese hecho todo lo que hice de angustiarme? Si le hubiera quitado la angustia y la desesperación que no viene de Dios, estoy casi segura, por no decirte que estoy segura, que mi hija hubiese estado bien. Porque ella está bien ahora. Sí hay que ocuparnos de los hijos, no preocuparnos como mencioné en el video anterior. Sí hay que ocuparnos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Porque como escuché hoy día, creo que fue hoy día que escuché en la capilla, probablemente muchas personas nunca lean el libro de Mormón. Probablemente muchas personas nunca vayan a la iglesia, pero el testimonio del libro de Mormón lo van a recibir a través de ustedes. Y sí, nosotros que queremos que nuestros hijos se acerquen a la iglesia, regresen a la iglesia, tengan un testimonio de Dios, sobre todo de la iglesia verdadera, la mejor manera es a través de nosotros. El otro día con mi esposo estábamos leyendo las escrituras, estábamos orando y subió nuestra hija Bella, y nos vio. No dijimos nada, pero ella vio, ella observó eso. Y qué casualidad que después de eso aceptó salir con nosotros. Usualmente ya no quería salir con nosotros. Ya antes salíamos juntos para todos lados y últimamente está queriéndose quedar en su cuarto. Pero luego aceptó salir. Entonces, cuando oramos, así no tengamos un esposo o esposa con quien orar, no importa, oremos solos, leamos las escrituras solos, traigamos ese ambiente de amor a nuestro hogar. El Espíritu va a estar ahí para testificar. Llenen su casa de Jesucristo, de cuadros. Voy a intentar de ir al centro de distribución esta semana. Voy a tratar de hacerlo antes de viajar porque me he enterado que mi hija se está yendo de vacaciones del colegio por una semana, así que vamos a planificar un viajecito, pero quiero pasar por el centro de distribución para comprar un cuadro de Jesucristo. Ya tengo algunos en casa, pero quiero llenarlo, todos los ambientes con los cuadros de Jesucristo. Y también cuando vengan mis clientas, las que no son miembros de la iglesia, es una oportunidad para que me pregunten qué significa esto y yo hablarles. Los quiero muchísimo. Por favor, trabajen mucho con la culpa. No se sientan culpables. Recuerden que nosotros no somos responsables por las decisiones que toman nuestros hijos. Yo sé que da pena, que a veces duele, que a veces vemos a un joven yéndose a la misión, que a veces vemos a una jovencita dando su testimonio o cantando en la primaria. Y a veces me pasaba que cuando salían los niños de la primaria a cantar y yo pensaba, ¿qué tal si yo no estuve ahí para mi hija? ¿Qué tal si estuve muy ocupada salvando el mundo, ayudando a los demás y me olvidé de mi hija? Puede ser que me haya olvidado en momentos de mi hija, pero yo sé que no la descuidé, yo sé que la amaba y muchos de esos pensamientos no vienen de Dios. Porque nuestro Padre Celestial sí desea que tengamos el pesar que viene de Él, que es diferente. No desea que sintamos la culpabilidad. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a hacer sentir culpables, nunca nos va a hacer sentir vergüenza, nunca nos va a hacer sentir sucios, nunca nos va a hacer sentir que no tenemos remedio, que no podemos
mejorar algo, al contrario, nos ha dado la virtud, el poder, la capacidad de arrepentirnos en cualquier momento, todos los momentos de nuestra vida. Todos los momentos de nuestra vida podemos presionar el botón de reinicio. Los quiero muchísimo. Háganme saber qué temas desean que yo trate en su canal de ustedes, Padres Sud Creadores Conscientes. Un besito y nos vemos en el siguiente video.